Bueno, buenas tardes. Estamos acá con Joaquín Decia, jugador de Pinocho, jugador de U21 y jugador de la primera flex de Pinocho. Vamos a conversar con él sobre todo lo que sea tema básquet, jugador. Estudias también finanzas y economía en la UADE. Así que bueno, gracias Joaquín por estar con nosotros, por charlar de No, básquet. muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad y ver qué sale. Ojalá salga todo bien y muy agradecido con ustedes. Bueno, gracias Joaco. Bueno, en tu vida, ahora en estos momentos, ¿qué lugar ocupa el básquet? Porque vos, si bien jugás desde muy chiquito, en estos momentos, el básquet, ¿en qué momento está en tu vida? Yo arranqué a jugar a los 6 años al básquet y la verdad que fue siempre una prioridad, pero en este último tiempo, en los últimos 2 años, eh, mi intención fue más que nada dedicarme al estudio. Hoy en día el básquet lo tengo en una segunda opción, eh, algo que salgo de estudiar y me da como esa tranquilidad, ese cable a tierra de despejarme y ir a caerme de risa, pasarla bien. Y es algo que lo hice toda mi vida, entonces es algo muy, muy gratificante, pero hoy en día está como una segunda opción. ¿Y esa segunda opción fue por algún motivo? Porque vos, si bien Eh, vos hiciste todas las inferiores en Pinocho y después, bueno, es un club de barrio que si bien trabaja muy bien en inferiores, está en el torneo federal, después hiciste un paso grande pasando a Ferro, ¿no? Que Ferro tiene otra estructura, juega Liga Nacional y por ahí fue un cambio tuyo. ¿Fue por algún motivo o fue solamente cosas? yo jugué de los 6 años hasta los 14 15 años en Pinocho. Hice las inferiores, debuté en primera a esa corta edad. Y ahí dije, bueno, como era mi prioridad en ese momento, hacer un paso grande a Ferro, en el que estuve alrededor de 5 o 6 años, y en el que uno ve bastantes cosas, cómo se mueven los profesionales. Tuve la suerte de jugar en Día de Desarrollo, que sería como una reserva. Entonces uno ve cómo entrenan, cómo se dedican, y tal vez el hecho de ver cómo se mueven, el estar todo el tiempo de viaje, el dedicarse 100% al deporte, tal vez esas cosas como que no me terminan de cerrar, no terminé de decir, esto es lo que realmente quiero, tal vez quiero otra cosa en mi vida, un poco más de estabilidad para mí. Cada uno obviamente busca lo que uno quiere. En ese momento fue como algo que sentí, ¿no? Y nada, después de esos 5 o 6 años volví a Club Pinocho para jugar el Federal, en el que jugué un año, año y medio, y decidí como que volver a bajar un par de marchas y dedicarme 100% al estudio. Y como te digo, hoy en día el básquet lo tengo un cable a tierra, un poco más de tranquilidad para mí y dedicarme 100% al estudio. Ujú. Bien, ¿y qué recuerdo tenés del minibásquet? Porque en Pinocho le dan mucha importancia al minibásquet. Eh, Viajan mucho. Sí, la ¿Qué verdad que yo experiencia? conozco gran parte del país, la verdad que conocí, diríamos, del medio del país para arriba, para el norte. Y es muy gratificante. Te haces muy unido con tus amigos, con tus compañeros y conoces otras culturas, otras formas de vivir, otras amistades. La verdad que uno va al interior y se queda en una casa de familia en el que conoce cómo comen, conoce cómo es su día a día. Así que es muy divertido, se los recomiendo a todos. La verdad que es algo que te ayuda a crecer mentalmente y también a hacerse amigos y compañeros de todo el país, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo te quería Un gusto. consultar sobre el torneo que vos jugaste en Italia cuando eras más chico. ¿Sentiste en aquel momento que podías pegar el salto capaz a dedicarte al 100% al básquet? ¿O por qué fue que tomaste la decisión de vivir esa experiencia? Eh, Muy buena pregunta. Fue de muy chico, tendría 12 años cuando fui a jugar ese torneo de Italia. La verdad que fue muy emocionante, fue algo muy distinto a lo que uno vive acá, a lo que se juega acá, ¿no? La verdad que fue una experiencia impresionante, me encantó. En ese momento sí andaba pensando en que el básquet era como una prioridad, que la verdad que me encantaba,
Creo que después de Italia empecé a entrenar un poco más duro, más fuerte, y ahí fue cuando empecé a mejorar, ¿no? Creo que desde el viaje a Italia hasta los 14 15 era todo el tiempo focus 100% al básquet y te ayuda, la verdad. Me acuerdo que en ese torneo se participan 64 equipos, 65 por ahí, y tuvimos la suerte de quedar decimos primeros, que para ser un equipo argentino, la verdad que muy bien. Nos habíamos encontrado con un equipo que quedó cuarto, nos mataron. Eran chicos mira, teníamos 13 años y eran todos arriba de 1,80. Había chicos de 1,95, que para la edad son bastante altos. Y nada, le dimos pelea, hicimos lo que pudimos, pero bueno, no pudimos en ese entonces. Contanos un poquito más de ese torneo de Italia porque es muy interesante, ¿no? No todos los chicos participan y es algo muy lindo. Contanos No, a dónde fueron, cómo es, todo eh, si podés, si te gustaría. la verdad que creo que es en Materas, en un pueblito de ahí, de Italia, cerca de Roma, eh, en la que participan, como te dije, 65 equipos más o menos. Hay como distintas divisiones como grupos, por así decirlo, y es como un básquet callejero en realidad. No juegas tal cual en una cancha de básquet, pero pero sí, o sea, es el básquet 100%. Vas a un garage y hay una canchita de básquet, se juega ahí en la canchita de básquet. Y es jugar contra todo tipo de nacionalidades, la mayoría europeas, ¿no? La vez que yo fui éramos el único equipo argentino. Más adelante se unió Vélez a un torneo ahí por 2014, 2015. Eh, y la verdad que es impresionante. Creo que me habrá tocado jugar contra chicos de Montenegro, o de Italia, obviamente, españoles. Suecos, la verdad que juegan muy bien y es otro tipo de torneos que acá no se ven completamente, no se ven o es muy para chicos. Hermoso. Ujú. No sé si alguno quiere Y preguntar algo. ¿Y cómo te sentías, tipo, antes de entrar a la cancha, antes de que arranque un partido en esa época? en esa época, la verdad que sentía muchas más presiones que hoy en día. Sentía de que cada vez que tenía que entrar a la cancha tenía que dar lo mejor de mí. Eh, y tal vez cada error, cada cosa sí te quedaba en la cabeza. Tal vez me faltó un poco más de madurez en ese momento. Hoy en día voy más tranquilo a jugar un partido, más relajado. Entro y sé que voy a dar el 100%, que quiero ganar, pero no dejo de sonreír. Antes era todo el tiempo bueno, una presión extra en el sentido de, bueno, hoy tengo que jugar bien y si hay algo mal y medio que te frustrabas. Esas cosas con el tiempo uno va mejorando, va haciéndose mucho más fuerte mentalmente. Y bueno, nada, es parte de la madurez, ¿no? Entrar y hacer un error y decir, bueno, listo, ya está. La siguiente vez lo voy a hacer mejor. Y así. Ese cambio que vos decís de la presión y de la madurez, ¿aparecieron cuando decidiste que no te querías dedicar al 100% a eso? Yo creo que un poco antes de decir que no me quería dedicar al 100%, ya empezaba a notar esos cambios de madurez. Pero puede ser el hecho de haber sentido de que, bueno, no voy a dejarlo como mi prioridad, fue sacarme un poco de presión para mí mismo. Igual, como te digo, cada uno agarra esa madurez antes o después, cada uno es distinto. Y a mí me tocó más de grande sentir esa madurez de decir, bueno, cada error no lo tengo que sentir como que es mi culpa. Ese error, listo, ya pasó, ahora voy a intentar hacerlo mejor. Y así, momento a momento. El básquet es muy cambiante. Uno no se puede quedar con las cosas que ya pasaron. Tenés que pensar porque todo el tiempo se está cambiando los puntos y demás. Hay bueno, ahora está el partido de fútbol, ¿no? Y uno ve a Real Madrid en otros años y es todo el tiempo remontada. Bueno, en el básquet no es que es tremendo la remontada, es algo que puede pasar en cualquier momento. Es algo muy cambiante. 10 puntos no es nada. 15 puntos se puede cambiar en poco tiempo.
Entonces, nada, esta última madurez del último tiempo, tal vez por, como vos decís, un poco menos de presión, eh, ayuda. ¿Y esas presiones que vos tenías eran autopresiones o sentías también presiones externas, ¿no? Externas de por ahí del entrenador o de los compañeros, por ahí jugar a un nivel más, tenés una presión extra, ¿no? La misma Eh, competencia interna como para pelear un lugar, ¿no? Por ahí. sí, totalmente. Cuando era más chico era presión mía propia. Con el paso de los años, cuando pasé a Ferro, es complicado hacer amistades en un club grande por el hecho de que están todo el tiempo compitiendo. No se prestan tanto los vínculos o los vínculos son hasta ahí, porque es como bueno, en cuanto puedo te robo el puesto y en cuanto puedo tal cosa, tal otra. Eh, pero nada, los entrenadores también a veces no ayudan o no te dan esa tranquilidad de, bueno, vos salís a jugar y no pasa nada, comete errores, toma decisiones. A veces uno se queda un- tengo que hacer los menos errores posibles para tener más minutos. Y a veces se errónea esa mentalidad, ¿no? Uno tiene que tomar decisiones, tiene que cometer errores, tiene que seguir adelante y bueno, nada, así uno gana minutos, ¿no? También gana confianza. Tras los errores uno tiene un aprendizaje. Pero bueno, nada, como te digo, cuando era más chico era más presión mía. Con el paso de los años, en un equipo, en un club mucho más grande, tal vez si tienes algunas presiones extra, más lo que vos te pones de decir, no, tengo que estar jugando y no en el banco, por ejemplo. Perfecto. Compañeros, ¿Hubo algún entrenador que, cómo decirlo, como que generaste mucha confianza, te marcó alguna frase que te dijo? Eh, que tuve confianza, sí, en este último tiempo. Tenía un entrenador que no se dedicaba por ciento al básquet, pero sí nos daba esa confianza de ir a cometer errores, de no pasa nada, vos podés, vos tenés la habilidad y ahí anda y hacelo. Cuando era más chico también tenía un entrenador de que me pedía que tome decisiones, que vaya al choque, que vaya a generar esa confianza que necesitaba. Frases, la verdad que no te sabría decir en este momento, pero bueno, nada, como para mí eso de que te permitan tomar esos errores es fundamental. Confíen en vos, es lo que mejor te pueden dar. ¿y le ves alguna otra diferencia? Bueno, marcás los vínculos entre por ahí Pinocho y Ferro. Hay una diferencia marcás de los vínculos. ¿Ves Sí, alguna otra completamente. diferencia que vos veas? Fue claramente Ahora, ganar. un equipo grande. Nosotros enfrentamos los 5 días de la semana, jugamos 2 veces a la semana, más el fin de semana. Eh, en cambio, en Pinocho no entramos los 5 días a la semana, tal vez entramos tres, alguna vez una cuarta, pero hasta ahí nomás. La cantidad de partidos es mucho menor. Hay una diferencia notoria en los entrenamientos. En Ferro entrenamos 4 horas por día. Era una locura. Ahora en Pinocho entrenamos hora y media y listo. Y con eso íbamos a la cancha. Nosotros el año pasado, con Pinocho en sub-21 nos enfrentamos 7 veces a Ferro. Una locura. Y nada, esas cosas de entrenar se notaron totalmente. Fuimos a jugar 7 veces, ganamos dos, perdimos cinco. Y nada, se decidieron torneos con esas diferencias que hubo, ¿no? A la hora de tirar, ellos tenían mucha más efectividad. A la hora de entrenar, corrían mucho más, tenían más resistencia. Nosotros corríamos 2 cuartos a full y el tercero ya te costaba. Vos los veías a ellos y estaban como nuevos. Hay una diferencia notoria físicamente y a la hora de entrenar en la precisión que tienen, ¿no? Y ahora come más asado también. Eh, De pronto, También, también. Ahora tenemos un contrato con los muchachos, un asado por mes. Todavía no lo cumplimos, pero bueno, esperemos que sí.
Ignacio va a decir algo, justo. Sí, yo Joaquín, te quería preguntar a qué crees que se deben esas diferencias entre los equipos que son tan grandes según decís vos. Mira, los chicos de Sub-21 de Ferro, la verdad que me quedaron amigos, no sé si amigos, pero compañeros en el que puedes acercarte y hablar. Y, y la verdad que al estar muy cerca de los profesionales, hay un poco también de eso de todos los chicos quieren intentar llegar al máximo nivel. Entonces hay como un esfuerzo por la dirección de que, bueno, tienen que entrenar 5 veces a la semana. Eh, También un poco de que el club chico tiene una cancha para 20.000 categorías y el club grande tal vez tiene dos, tres canchas y la prioridad son los más grandes para que lleguen al primer nivel y se logren capacitar y demás, ¿no? Eh, para mí eso de la cantidad de instalaciones que tienen hay una gran diferencia. El gimnasio en Pinocho es obligatorio, pero no. O sea, no pasa nada si no vas algún día o demás. En Ferro era, termina de entrenar, todos van al gimnasio, y en el gimnasio tenemos 1 hora y media, y en esa hora y media hay que ponerse fuertes, ¿no? Porque a la hora de definir torneos, esas cosas hacen la diferencia, ¿no? Bien. Bueno, para hablar un poquito más de básquet en general, ¿te gusta consumir básquet, Liga Nacional, NBA? ¿Qué te gusta Eh, de... Consumo bastante, no consumo bastante, la verdad, pero me gusta ver mucho las definiciones de playoff de Liga Nacional y a algunos playoffs de la NBA. Ahora está jugando Boca Instituto, bien interesante, la verdad. Y también vi mucho las series de Oklahoma en la NBA, que fue el campeón al final, ¿no? Igual, como te digo, no soy un gran amante de ver el básquet, me gusta jugarlo, pero verlo cuesta. Me pasa de que veo 2 cuartos y ya el tercero te flaquea un poco. O te miro gran parte del último cuarto para ver la definición, a ver cómo juegan realmente. Y de la Europa League, va, el torneo europeo veo poco, la verdad. Pero sé que juegan muy bien, hacen muy lindas jugadas en comparación a la NBA. La NBA, si vos lo ves, es uno contra uno, 40.000 decisiones, 40.000 de errores. Son unas bestias, pero no es básquet. No es lo que se suele ver acá en las inferiores, en las primeras. Es más parecido a Europa. Muchas jugadas, mucho pase, ir para adentro y ver si hay uno que puede tomar la mejor decisión, ¿no? ¿Alguno ¿Hay algún quiere preguntar? jugador, ya sea del momento o no, que te guste verlo jugar o anteriormente que haya jugado, que te guste ver repeticiones o algo? Mira, ahora en la serie que está jugando Boca Instituto, me encanta Pepe Vildosa. Es impresionante ese muchacho. Pero la forma en que juega, la cabeza fría que tiene, si vos te fijás, cada movimiento que lo hace lento pero preciso y termina tomando siempre la mejor decisión. Eh, Siempre me gustaron ese tipo de bases. Me gustan mucho los bases pasadores. Eh, y de la NBA, siempre me fui muy fan de Kevin Durant por también por la precisión que tiene, no sé, siempre me gustó mucho. Juega muy bien ese muchacho y lo amé siempre. Igual no nombro a Ginobili, pero porque la verdad que vi muy poco. No, en ese momento miraba menos, simplemente iba a entrenar y me la pasaba entrenando. En cambio, estos dos sí los he visto más y por eso los elijo, ¿no? ¿Y de chico quién te inspiraba? ¿Quién decías? Porque esto estás hablando de un básquet Y contemporáneo. Que ya- sí, pasa que de chico cuando sos mini, yo iba. dale. Claro, de chico yo iba a ver mucho a los chicos más grandes, o sea, termina mi partida y nos quedamos todo el día mirando básquet. Entonces los miraba mucho a mis primos, en ese momento era como mi gran inspiración. Entonces cada cosa que intentaban hacer intentaba ir a copiarla.
siempre que había un minuto, agarraba la pelota, intentaba hacer el mismo movimiento que hizo mi primo en el partido, que era recién. Eso me gustaba mucho. Por suerte tuve mis dos primos que jugaron en el mismo club, al menos cuando yo arranqué, ¿no? Y nada, la verdad que muy bien. Bueno, uno de mis primos terminó siendo profesional. Y bueno, no le llegué a los talones, pero bueno, intenté copiarle algunos movimientos, por suerte. Escúchame, y de ahora en más, ¿cómo ves tu futuro, tu relación básquet-estudio? Eh, como te digo, ahora mismo estoy al 100% con el estudio. Este es mi último año de inferiores y así que no sé qué deparará mi futuro con el básquet, ¿no? Veremos cómo se resuelve este año, cómo terminan las cosas y si el año que viene sigo teniendo esas ganas de seguir jugando. No deja de ser mi cable a tierra y no deja de ser algo en el que uno disfruta el entrar a la cancha e intentar ganar, estar con amigos, compañeros, reírse. Pero hoy en día intento de dejar de hacer al 100% el estudio, intentar de recibirme en los próximos pocos años y bueno, y veremos cómo sigue esto. ¿Y cómo está el equipo de sub-21 hoy y Primera Flex? Contanos cómo. Eh, y el equipo de sub-21 perdimos dos partidos contra Ferro. Pasa que siempre es mi punto débil, siempre pierdo contra Ferro, no puede ser. Literalmente jugamos 12 partidos, perdimos dos contra Ferro. Uno no estaba porque me fui de viaje y el otro lo perdimos ahí al final por 9 puntos. Pero bueno, nada, el equipo va bien, espera esta segunda parte del año. Esperemos nada, que seguir desarrollando la confianza, seguir desarrollando la química. Creo que podemos estar perdiendo unas semifinales, una final, ojalá. Depende Bien, también con quién nos enfrentemos. bien. Y la primera flex, tenemos idas y vueltas. A veces ganamos cómodos y a veces se nos va ahí a lo último. Pero bueno, el año pasado nos pasaba lo mismo y llegamos a semifinales. Que bueno, nada, íbamos ganando muy bien y nos lo remontaron, como te decía antes. 15 puntos no es nada y te lo cambian en poco tiempo. Y nada, tuvimos buenos refuerzos este año, así que veremos cómo sale. Ojalá también estar peleando en semifinales final. No se me dan muy bien las finales, la verdad. Jugué tres, cuatro finales y no tuve la suerte de ser campeón, así que esperemos que este año se dé. Está bien, y si no, compartir con amigos y No, divertirse. obvio, compartir con Eso, amigos eso es lo es lindo. lo mejor que existe. Seguro. Entrar a la cancha y estar sonriendo, cagándose de risa con gente al lado es lo mejor que te puede pasar. Me ha pasado de tener amigos en otros equipos y siempre que hay un parate por algo, vas y charlas y te cagas de risa. La verdad que es lo mejor que existe eso. Gracias por tu tiempo, gracias por las respuestas. Está bien. Muchas gracias a ustedes y gracias por darme la oportunidad de hablar. Y lo mejor Bueno, para con la materia. bueno, gracias, Joaco.